¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie de televisión Bride? Cian explica que ama mucho a Ancer y teme que lo deje cuando diga la verdad. Ancer dice que no debería ocultarle tal cosa. Cian dice que no puede tocarla aunque estén casados. Ancer dice que en esta vida solo tiene miedo de perder el amor de Cian. Abre la caja. De la caja sale un espejo. Beiza le dijo a esa mujer que si no soltaba a mi marido, un bebé diminuto la agarraría por el cuello. Piensa en esto y su dolor aumenta aún más. Cian dice que aceptaré cualquier castigo que me des, siempre y cuando no me dejes. Dagger se aleja enojado de Cian y se siente como un tonto. Dice que se acabó, ya se acabó todo, no quiero ni ver tu cara. Cian pide perdón. Dagger no puede soportar el hecho de que todo el mundo lo sepa todo y se burle de él. Dice que nunca más volverá a esa mansión. Cian dice, ella no es mi esposa, solo te amo a ti. La daga les recuerda sus sueños de bebé. Dice que ni siquiera te ocupas de ese bebé todavía. Cian cuenta el consejo que le dio su tía. Dijo que si ella tiene un bebé no te dejará. Ancer está muy molesta porque incluso su tía lo sabe. Beiza por su parte espera impaciente ver por lo que está pasando Ancer. Cian dice que está enamorado de Ancer y que nunca se rendirá con ella. Pero todo se acabó para Ancer. Dagger quiere salir de casa. Cian cierra la puerta. Él dice que no saldrán de esta casa hasta que estén convencidos de que la ama. Dagger pregunta si una persona le haría esto a la persona que ama. Cian le pide que se calme y piense. Mukadder siente mucha curiosidad por lo que está pasando. Me pregunto si Dagger abrió el paquete. O se pregunta si el plan no funcionó. Ancer cree que Cian está durmiendo e intenta quitarle la llave. Pero Cian no duerme. Agarra a Ancer del brazo y le dice que hará que se perdone a sí mismo. Cian dice que solo hay una salida de esta casa. Regresar a esa mansión con él. Beiza se pregunta por qué Cian no ha regresado a casa todavía. Ya debería haber regresado. Era necesario que Ancer y Cian pelearan y vinieran a la mansión. Cian despierta a Ancer besándolo. Dagger le pregunta qué está tratando de hacer. Cian dice que se perdonará a sí mismo y que le preparó el desayuno. Dice que quiere hablar con Ancer. Cian cuenta cómo se enamoró de Ancer. Ella solo vino a dar a luz al hijo de Cian. Pero ahora dice que no puede estar sin ella. Ancer dice que ahora tendrá un bebé y que no lo necesita. Le dice a Cian que lo está reteniendo a la fuerza y que llamará a la policía. Cian toma el teléfono y lo rompe en pedazos. Dagger pregunta cómo se enamoró de un hombre así. Cian dice que siempre ha sido una persona muy grosera y que si Ancer se va, seguirá así y no cambiará. Es el último día de Beiza para recuperar a Cian. Si no acepta, cree que no podrá quedarse en la mansión. Beiza está acorralada. Dagger grita desde la ventana pidiendo ayuda. Cian dice que no puedes dejarme el acuerdo. Dagger pregunta, ¿cuánto dinero quieres esta vez? Cian se enoja mucho y rompe todo. Está muy avergonzado del acuerdo que hizo con Ancer al principio. Beiza está muy nerviosa. Tiene mucha curiosidad por lo que está pasando. La señora Mukadder llama a Cian pero no puede localizarlo. Cian quiere que Ancer no lo deje solo y lo ayude. Porque la quiere mucho, pero por otro lado está el bebé. No quiere perder la daga. Dice que intentó decírselo a Ancer pero no lo escuchó. Cian dice que quería expulsar a Beiza de la mansión, pero su tío y su madre se lo impidieron. Dagger piensa en su propia situación y se siente como un tonto. Fue a encontrarse consigo mismo. Se burlaron de él. Cian dice que hará que todos rindan cuentas. Ancer pregunta qué pasaría si no hubiera un bebé. Si no fuera por el bebé, ¿cuánto tiempo habría permanecido en la misma casa con su ex esposa? Ancer le dice a Cian que debes cuidar a tu bebé. Cian dice que cuidará de su bebé y no se rendirá con Dagger. Dice que puede respirar gracias a la daga. Me pregunta por qué te preocupas tanto por respirar. Dice que no me quites los ojos de encima, que moriré. Se disculpa por todo. Daga le dice que se calme y que hablarán. Cuando Cian entra, recoge la llave del suelo e intenta salir de la casa. Pero Cian llega en el último momento.
Le dice a Ancer que no irá a ningún lado y que vivirán juntos el resto de su vida. Ancer, Beyza va a abortar al bebé, deben evitarlo lo antes posible. Cian le pide que sugiera una solución. Daga dice entonces vivamos juntos. Cian se enoja. Ancer dice que solo hay una solución para esto y es irse. Mukadder teme que Beyza aborte al bebé. Llama al jardinero y le pide que se comunique con Cian. Llega el jardinero, Ancer dice que lo están reteniendo a la fuerza y pide ayuda. Baziban llama a Mukadder y le dice que Cian y Ancer se pelearon. Mukadder felizmente informa a Beyza sobre esta noticia. Cian dice que no convertirá a Beyza en víctima, sino que tomará al bebé y se lo entregará a Ancer. Beyza tiene muchas ganas de ser madre. Ella nunca abortará al bebé. Porque quiere aprovechar esta situación para casarse con Cian. La edad de los empleados de la casa Mukadder, Rir. Dice que Ancer no volverá más y regresa a la casa de Beyza. Cian y Beyza se casarán pronto. Beyza dice que ahora es la señora de la casa, actúa en consecuencia. Mukadder y Beyza se alegran temprano. Ancer dice que la señora Mukadder no lo quiere a él, quiere a Beyza. Cian dice que entonces viviremos en otro lugar. Cian dice que me harás muy feliz si vuelves a la mansión conmigo. Dagger dice que está bien, vámonos. La gente en la mansión está muy triste porque Ancer se va. Beyza dice que aquellos que estén tristes por la partida de Ancer deberían irse con ella. Cian está muy feliz de que Ancer lo perdone. Le dice a Ancer que hará que ella lo perdone. Dice que seremos felices como nuestra primera noche. Cian y Ancer partieron hacia la mansión. Cuando Cian regresa a la mansión, se libera de sus secretos y se siente aliviado. Ancer, en cambio, cree que viven en la mansión. Recuerda cómo Beyza se burló de él y se enoja. Todos sabían que Beyza era la ex esposa de Cian. Pero nadie se lo dijo y se burlaron de él. Mientras Ancer piensa en esto, Cian dice que la hará la mujer más feliz del mundo. Ancer abre de repente la puerta del coche y salta dentro. Cian está sorprendido por lo sucedido. Sale del coche y corre hacia Ancer. ¿Qué pasará con Daga? ¿Beyza abortará al bebé? Dagger volverá a casa. ¿Podrá Cian perdonarse a sí mismo? No olvides darle me gusta a mi vídeo, suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Adiós.